Bienvenidos de nuevo a este su espacio favorito de creación, experimentación y, por qué no decirlo, un poquito de magia casera. Soy Demet y hoy vamos a hacer algo un tanto especial, algo que nos llevará a la esencia misma de lo que significa ser un creador. Normalmente aquí en mi taller nos metemos de lleno en proyectos un poco más, digamos, elaborados. Exploramos técnicas complejas, ensamblamos piezas intrincadas y a menudo nos enfrentamos a desafíos que ponen a prueba nuestra paciencia y destreza. Pero hoy vamos a ir a la raíz, a los cimientos de la creación, a ese punto de partida que todos hemos experimentado en algún momento, ya sea de forma consciente o inconsciente. Hoy vamos a hablar de la asterisco primera baratija. Sí, han escuchado bien, la primera baratija. ¿Qué significa eso para mí? Pues para mí significa ese objeto pequeño, humilde, casi insignificante a primera vista, que sin embargo encierra una historia, una chispa de ingenio, o simplemente la profunda y pura alegría de haberlo creado. Piensen en esas pequeñas figuritas que hacemos de niños con plastilina, esos seres fantásticos que cobraban vida en nuestras manos, o ese clip de papel que con un par de dobladuras estratégicas se convertía en un personaje, un animalito, un rayo de sol. Es algo que nace de la necesidad, de la imaginación desbordante o simplemente del aburrimiento creativo, esa urgencia por hacer algo, por dejar nuestra huella, por pequeña que sea. Y la belleza intrínseca de estas baratijas es que no necesitan ser perfectas, ni caras, ni complicadas. No requieren de materiales exóticos ni de herramientas de alta tecnología. Lo que verdaderamente necesitan, lo que las eleva de simples objetos a tesoros personales, es *alma. Así que si todavía no están suscritos a este canal, si son nuevos en esta comunidad de artesanos de la vida y amantes de lo hecho a mano, este es el momento perfecto para darle a ese botón rojo que tanto vemos y por supuesto, activar esa campanita que nos avisa de cada nueva aventura. Así no se pierden ninguna de nuestras incursiones creativas, porque hoy, como les digo, vamos a crear la asterisco primera baratija de Demet, aquí mismo, en mi modesto taller casero, un lugar que como verán, está lleno de potencial esperando ser descubierto. ¿Están listos para empezar a tejer historias con objetos pequeños, para desatar esa creatividad que todos llevamos dentro? Yo sinceramente creo que sí, y me emociona muchísimo compartir este momento con ustedes. Miren a su alrededor. Les invito a que hagan un ejercicio conmigo ahora mismo. Deténganse por un instante y observen su entorno inmediato. ¿Cuántas cosas hay a su alrededor que a simple vista podrían parecer desechables, sin valor aparente, pero que con una mirada diferente, con una pizca de imaginación, podrían transformarse en algo completamente nuevo? Un trozo de alambre que sobró de otro proyecto de bricolaje, un botón solitario que se desprendió de una prenda que ya no usamos, una ramita seca que recogimos del jardín en un paseo, una tapa de botella que iba a terminar en la basura, las posibilidades son verdaderamente infinitas. La clave, amigos míos, la esencia de este primer paso creativo, está en mirar con ojos de creador. Ver el potencial, la belleza oculta, el qué pasaría si donde otros solo ven desechos, materiales inservibles. Y esa es, quizás, la primera lección fundamental y más poderosa de las baratijas, la transformación. Hoy, la baratija que vamos a crear, esa pieza que bautizaremos con el nombre cariñoso de la primera baratija de Demet, va a tener un propósito muy especial, algo que va más allá de la mera decoración o del simple juego. No es solo un objeto que adornará un rincón, ni un juguete efímero. Es en esencia un talismán de la creatividad. Un recordatorio tangible, palpable, de que con nuestras propias manos, con la chispa de la imaginación y sí, con un poquito de paciencia, podemos darle vida a casi cualquier cosa que nos propongamos. Y lo más emocionante de todo esto es que lo vamos a hacer con materiales que estoy seguro, muchos de ustedes seguramente tienen en casa ahora mismo, en sus cajones, en sus rincones de manualidades, o incluso en la cocina. Para empezar, necesitamos la materia prima. Yo en mi caso, como buen acumulador de tesoros potenciales, he estado guardando un montón de cositas a lo largo del tiempo. Por ejemplo, aquí tengo este trocito de cuero que me sobró de un cinturón viejo que ya no usaba, con una textura y un color que me encantan. También tengo aquí algunos hilos de colores, de diferentes grosores y texturas, que he ido coleccionando, y por supuesto, mi fiel caja de herramientas, que hoy se convierte en mi cofre del tesoro personal, repleta de pequeños elementos que esperan su momento de gloria. ¿Qué vamos a necesitar específicamente? Pues dependiendo de la baratija que decidamos crear, podríamos necesitar un alicate pequeño para doblar y cortar alambres, unas tijeras afiladas para tela o papel,
quizás un poquito de pegamento fuerte para unir piezas delicadas, o incluso una aguja e hilo para coser y dar estructura. Pero no se preocupen, de verdad, si no tienen todo esto a mano. Lo importante, y es algo que recalco una y otra vez, es adaptarnos a lo que tenemos. La creatividad florece en la escasez, en la necesidad de improvisar. La idea que tengo hoy en mente, la chispa que me ha encendido, es crear una pequeña figura, algo con un toque rústico, con esa pátina del tiempo y del uso, pero a la vez con una personalidad definida, con carácter. Algo que pueda llevar conmigo en el bolsillo como un amuleto, o colocar en mi escritorio para que me sirva de inspiración constante. He estado pensando, divagando entre diferentes formas y conceptos. ¿Qué tal una pequeña libélula? Las libélulas son criaturas fascinantes, ¿verdad? Son tan ágiles, tan hermosas, con esas alas translúcidas y esos movimientos casi etéreos. Me recuerdan a la libertad, a la transformación, a la conexión con la naturaleza. Y crear una mini libélula con materiales reciclados, con elementos que estaban a punto de ser desechados, eso sí que es una baratija con estilo, con propósito y con un mensaje poderoso. Vamos a empezar con el cuerpo. Para el cuerpo de nuestra libélula, voy a usar este trocito de alambre. Es un alambre fino, maleable, perfecto para darle la forma que necesito sin que sea demasiado rígido. Lo voy a doblar varias veces sobre sí mismo, para crear un cilindro corto, que representará el abdomen de nuestra libélula. No tiene que ser perfecto, ¿eh? De hecho, insisto, la imperfección es parte del encanto, es lo que le da ese toque artesanal, ese hecho a mano que tanto valoramos. Luego, con otro trocito de alambre un poco más corto, haré la cabeza, simplemente doblándola en forma de bolita simple. Y para unir estas dos partes, el cuerpo y la cabeza, simplemente voy a retorcer los extremos del alambre. Un par de vueltas rápidas y ya tenemos la estructura básica de nuestro insecto. Ahora vienen las alas, esa parte tan característica y delicada de la libélula. Para las alas, voy a usar este trocito de cuero que les comenté. Es delgado y flexible, lo que me permitirá cortarlo y darle forma sin dificultad. Voy a dibujar o simplemente calcular dos formas de ala, bastante alargadas y con las puntas redondeadas. No busquen la simetría perfecta, recuerden, estamos creando baratijas, objetos con alma, no piezas de precisión industrial. Lo interesante es que a simple vista parezcan alas, que evoquen esa imagen de la libélula en vuelo. Y para darle un toque más auténtico, más detallado, voy a usar este alicate de puntas finas para hacerle unas pequeñas perforaciones en el cuero, simulando de manera sutil las venas de las alas. Este detalle, aunque pequeño, marca una gran diferencia en la percepción final del objeto. Le da un aire de autenticidad, de cuidado en los detalles. Una vez que tenemos las alas cortadas y con sus delicadas perforaciones, necesitamos fijarlas al cuerpo de alambre. Aquí es donde entra en juego el hilo. Voy a usar un hilo fuerte, un hilo de coser resistente, quizás de un color que contraste un poco con el cuero y el alambre, para que resalte y añada un elemento visual interesante. Voy a pasar el hilo cuidadosamente por las perforaciones de las alas, haciendo un pequeño bucle y luego, con cuidado, voy a atar este bucle al cuerpo de alambre. 2 pasadas bien ajustadas serán suficientes para que las alas queden firmes y en su posición. Un nudito bien hecho apretando con los dedos o con la ayuda del alicate y boila. Nuestras primeras alas están listas y firmemente sujetas a nuestro cuerpo de alambre. La libélula ya empieza a tomar forma, a cobrar vida ante nuestros ojos. Ahora, la parte que siempre me da más cosquillas, la que añade esa chispa final de personalidad y carácter, los detalles. Para los ojos de nuestra libélula, voy a usar 2 pequeñas cuentas de madera, de esas que a veces encontramos en bisutería vieja, en collares rotos que guardamos, o en mercerías a precios muy asequibles. Son pequeñas, redondas y tienen ese aire natural que encaja perfectamente con la idea rústica que buscamos. Voy a pegar estas cuentas en la cabeza de alambre con un poquito de pegamento fuerte. Un puntito apenas perceptible será suficiente. ¿Y para darle un toque más etéreo? Más delicado. Voy a envolver la cabeza de alambre alrededor de las cuentas que simulan los ojos, con un hilo muy fino de color plateado. Voy a darle un par de vueltas, creando como una especie de antenas muy sutiles, casi imperceptibles, que le dan un aire de personaje, de ser vivo, ¿no les parece? Esos pequeños toques los que hacen la diferencia. Y aquí la tenemos. Nuestra primera baratija de Demet. Una pequeña libélula hecha de alambre reciclado, de cuero de un cinturón viejo y unas cuantas cuentas de madera.
Mírenla bien. No es perfecta y precisamente en esa imperfección reside su encanto y su autenticidad. El cuero tiene alguna pequeña arruga, el alambre no está perfectamente liso y pulido, las alas no son absolutamente idénticas en tamaño o forma. Pero para mi corazón de creador, tiene una belleza única, una belleza que nace de la historia que cuenta. Tiene la belleza de lo hecho a mano, de lo transformado, de lo que nació de una idea sencilla y tomó forma en estas manos que ahora les hablan. Es un pequeño recordatorio tangible, un amuleto personal, de que la creatividad no está reñida con la simplicidad, ni con la falta de recursos. Y esta es, en esencia, la maravilla de las baratijas. Son la puerta de entrada al vasto y emocionante mundo de la creación. No necesitas grandes herramientas ni materiales costosos ni difíciles de conseguir para empezar. Solo necesitas curiosidad, ganas de hacer y la disposición a experimentar. Piensen en esto como su acta de nacimiento en el mundo de las manualidades, su primera incursión oficial en el universo del hazlo tú mismo. Si hoy les ha gustado este proceso, si han sentido esa pequeña chispa de emoción al ver cómo algo, que antes era insignificante, se transforma en una pequeña obra de arte, entonces ya han dado el primer paso, y es un paso gigante. Imaginen las posibilidades que se abren a partir de esta pequeña libélula. Podrían hacer un pequeño enjambre de estas libélulas, cada una con ligeras variaciones, y colgarlas delicadamente en una ventana, creando un móvil que baile con la brisa. O podrían hacer un llavero especial, atándola a una anilla, para que les acompañe en su día a día. O simplemente podrían guardarla en su bolsillo, en su bolso o en su escritorio, como un amuleto personal de inspiración, un recordatorio constante de su capacidad creativa. Lo importante, lo fundamental, es que esta baratija, su baratija, tenga un significado para ustedes, que sea un reflejo de su propia personalidad y creatividad. Quiero animarles con toda la sinceridad de mi corazón, a que, después de ver este vídeo, se detengan un momento, miren a su alrededor con esos ojos de creador que hemos entrenado hoy, y busquen. Busquen esas pequeñas cosas que pueden encontrar que puedan transformarse. Un palito de helado que quedó después de un postre, un trozo de tela que sobró de otra costura, un tapón de corcho de una botella de vino, todo puede ser el inicio de una nueva baratija, de una nueva historia. La próxima vez quizás nos animemos con algo un poco más elaborado, profundizaremos en técnicas y materiales. Pero hoy hemos sentado las bases, hemos celebrado la belleza de lo humilde, de lo posible, de lo que está al alcance de todos. Recuerden siempre esto, la perfección no es el objetivo. El objetivo principal es el asterisco proceso, la alegría de crear, la satisfacción de dar vida a algo que antes no existía, de dejar nuestra marca en el mundo por pequeña que sea. Esta pequeña libélula es solo el principio, el primer eslabón de un camino que está lleno de posibilidades creativas, un camino que podemos recorrer juntos. Y ahora, antes de despedirme, quiero agradecerles de todo corazón por acompañarme hoy en este viaje, por ser parte de esta aventura. Espero de verdad que hayan disfrutado tanto como yo creando esta pequeña joya, esta primera baratija de Demet. Me encantaría saber qué piensan. ¿Les ha gustado la idea de la libélula? ¿Les ha inspirado a buscar sus propios materiales? ¿Qué otros materiales usarían ustedes para crear sus propias baratijas únicas y personales? Dejen sus comentarios abajo en la sección de comentarios, me encanta leerlos, me nutro de sus ideas y sus experiencias. Su feedback es lo que hace que este canal crezca, que esta comunidad se fortalezca y que nuestras aventuras creativas sean cada vez más emocionantes y enriquecedoras. Si este vídeo les ha inspirado, si han sentido esa chispa creativa encenderse en su interior, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Eso me ayuda enormemente a saber qué tipo de contenido les gusta más, qué resonancia tiene con ustedes, y me motiva infinitamente a seguir creando más y mejor para todos. Y si aún no lo han hecho, si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal y activen la campanita. Así se aseguran de no perderse ninguna de nuestras futuras creaciones, tutoriales, consejos y por supuesto, más baratijas geniales que nos harán la vida más creativa. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares, con cualquiera que también ame crear, que tenga esa chispa en los ojos. Juntos podemos inspirar a más personas a descubrir la magia de las manualidades y a dar rienda suelta a su potencial creativo. Gracias de nuevo de todo corazón por estar aquí, por su tiempo y su entusiasmo. Nos vemos en el próximo vídeo, donde seguramente tendremos más sorpresas, más proyectos emocionantes y más descubrimientos creativos esperándonos.
Hasta la próxima, y a crear se ha dicho. Chao.